¿Cómo están? Sean bienvenidos a este especial de Puntos de Vista, donde vamos a revisar en esta oportunidad el éxito de la delegación chilena que participó en los últimos Juegos Sudamericanos de Cochabamba y también parte de las políticas públicas, lo que ha hecho en particular la Cámara de Diputados en apoyo, en respaldo y fomento al deporte nacional. Vamos a revisar primero la siguiente nota introductoria y luego conversamos con nuestros invitados. Se lucieron. El Team Chile en los 11º Juegos Sudamericanos ODESUR en Cochabamba 2018 cosechó 38 medallas de oro, 34 de plata y 60 de bronce. En total, 132 medallas para Chile. Fue súper emocionante haber estado ahí en Cochabamba y hasta haber estado mirando todas las noticias que aparecían día a día, porque creo que casi todos los días recibimos al menos una medalla de oro. Y fue muy emocionante ver eso, compararlo con el resultado, por ejemplo, de Santiago 2014, que obtuvimos solamente 27 medallas de oro, y la idea en estos Juegos era igualar al menos eso. Un hito que marca la segunda mejor participación en la historia del país en los Juegos Sudamericanos, superando con creces las 50 medallas de oro obtenidas en 1986 en Santiago. Nuestra meta era llegar a 27 medallas de oro y llegamos a 38. Usted comprenderá de que ya las cifras manifiestan una felicidad inmensa y la estamos celebrando. Los Juegos Sudamericanos es la primera prueba para llegar a una de las metas nuestras, que son los Panamericanos, que el próximo año van a ser en Lima. Un éxito sin discusión que la Cámara de Diputados quiso destacar, invitando a los deportistas y dirigentes al hemiciclo, donde los aplausos fueron infinitos. Un hemiciclo que no fue ajeno al menos para dos de los deportistas presentes, Arley Méndez y Yasmani Acosta, quienes gracias a la presentación de un proyecto de ley encabezado por los diputados Lucapel Jiménez, Pepe Out y el exdiputado Jaime Pilowski y gestionado por el primer vicepresidente de la Cámara, Jaime Mulet, en mayo del 2017 y enero del 2018, Méndez y Acosta, respectivamente, recibieron la noticia donde el Congreso Nacional reconocía su trayectoria y talento deportivo y les otorgaba la nacionalidad chilena por especial gracia. Hoy, ambos son una gran influencia positiva en el semillero nacional de deportistas e imparten la enseñanza a cientos de futuros campeones en especialidades como pesas y lucha grecorromana. Teníamos ahí entonces la nota con la que conversamos, o la que partimos, mejor dicho, de inmediato esta conversación. De inmediato partimos con el diputado Jaime Mulet, vicepresidente de la Cámara. Diputado, le agradecemos el estar junto a nosotros hoy aquí en Puntos de Vista. No, muchas gracias. Gracias a usted y a los deportistas que están acá. Y de inmediato el saludo también para ellos. Camila Caram, capitana del Team Chile, muchas gracias por estar junto a nosotros durante esta jornada. Gracias a ustedes. Y lo mismo también para Yasmani Acosta, quien ha tenido un también muy gran desempeño, muy buen desempeño en estos Juegos Sudamericanos que se han desarrollado en Bolivia, en Cochabamba. Gracias por estar junto a nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, vamos de inmediato al diálogo, a la conversación. Preguntar en primer término, más allá de la importancia que es obvia de las medallas y de la cantidad de preseas que la delegación nacional ha traído para nuestro país, da la impresión de que hay un cambio desde el punto de vista de cómo se han enfocado las políticas deportivas en Chile y que obviamente se trasunta en los últimos logros. ¿Compartes esta apreciación? Sí, de todas maneras creo que se ha notado, los deportistas han sentido un mayor apoyo al deporte, a los deportes no tradicionales también, y creo que eso ha dado frutos en el sentido de que cada uno de ellos ha buscado esa motivación y ha logrado sacar adelante todo ese trabajo, ese trabajo que se ha visto en cada uno de los entrenamientos para lograr en este momento, en los Juegos Suramericanos de Cochabamba, obtener mejores resultados que quizás en versiones anteriores. Así que sí, de todas maneras había un apoyo que ha ido cambiando y todos los deportistas lo están sintiendo. Desde ese mismo punto de vista, de esa óptica, Yasmani, ¿cómo has sentido tú ese apoyo, ese respaldo? En particular, por ejemplo, lo situamos en el caso acá de lo que ocurrió en la Cámara de Diputados con tu nacionalización. O sea, antes que todo, feliz de poder participar en los primeros Juegos Sudamericanos. Y nada, hace 6 meses estuve aquí optando por la Nacional por Gracia y tuve el apoyo de todos los diputados, los senadores y ahora me siento feliz de poder alcanzar este logro para Chile. Y nada, me siento muy feliz de estar aquí con ustedes.
Diputado Mulet, lo decía el deportista que nos acompaña en este caso, Yasmani, el apoyo, el respaldo de la Cámara de Diputados, una iniciativa que partió, se generó acá de la intención, del deseo de algunos parlamentarios para poder apoyarlo a él, el caso también de Arley Méndez, pero digamos, buscando más allá del objetivo directo de una medalla, el respaldo, el apoyo a los deportistas que vienen a aportar, a entregar una contribución a nuestro país. Yo creo que sí, sin lugar a duda, lo bonito que ese proyecto se aprobó transversalmente, que fue iniciativa también de acá, de la Cámara de Diputados, Tucapel Jiménez, Jaime Pilowski, que ya no está, y otros parlamentarios que me señalaban del periodo anterior que se hizo, y que tuvo un apoyo transversal de todos los colores políticos, porque era importante, obviamente, dar la oportunidad también de que nos represente alguien que ya estaba en Chile, ¿cierto?, y que tenía lo más importante, la camiseta puesta por nuestro país en este momento, digamos, y en lo que esto significa. Yo creo que lo que ha pasado en Cochabamba, esto de haber aumentado la cantidad de preseas, llegar a 132 medallas con una delegación importante, obedece a un esfuerzo que están haciendo los deportistas, que está haciendo el Comité Olímpico de Chile. Conversábamos con el señor Mujica, con el presidente del Comité Olímpico. Hay todo un trabajo de mucho tiempo de las distintas federaciones. Yo diría que es un trabajo además muy precario, con muy poco apoyo del Estado, y hay que reconocerlo, con muy pocos recursos. Las diferencias son siderales. Me decía recién el presidente del Comité Olímpico que, por ejemplo, Chile invierte en deporte de alto rendimiento 15 millones de dólares al año. El presupuesto para todo el deporte son 200 millones de dólares al año, digamos, de todo el Ministerio del Deporte. 15 para el deporte de alto rendimiento. Frente a países que invierten como Colombia 1.000 y tantos millones de dólares, o como Brasil 2.000 millones de dólares. Entonces tenemos una situación de mucha precariedad que creo que el mundo político y especialmente las autoridades de Hacienda, las que manejan los recursos, tienen que entender que también hay que apoyar más, que con el poco apoyo que tienen logran tremendos resultados gracias a ese esfuerzo personal y de las federaciones. Y eso es importante destacarlo, porque el deporte, más allá del mérito de obtener esas medallas que entre paréntesis son tan bonitas, recién se la veía a Yasmani y a Camila, y lo que significa para cada uno de los deportistas y para el país, detrás de cada deportista, detrás de cada federación, detrás de cada disciplina, donde está el deporte, uno le está ganando la batalla a otras cosas que hacen muy mal en la sociedad chilena. Yo recién lo conversaba con ellos, porque me preguntaban por qué usted, diputado, quiso organizar este pequeño homenaje que le hizo la Cámara, por qué se ha metido en el deporte. Yo no soy deportista, no fui deportista, soy un aficionado a andar en bicicleta, hago mantenimiento, lo mínimo. Pero encuentro que el deporte es fundamental, especialmente, es lo que veo en mi región, en Atacama, en Copiapó, en Caldera, es un freno especialmente para conductas que terminan fundamentalmente en la droga. Y lo voy a decir así, o sea, creo que todo lo que hagamos por el deporte, más allá del deporte mismo y de lo que significa, que es una tremenda actividad noble, implica permitirle a la juventud, permitirle especialmente a los niños y jóvenes, abrir un espacio, y eso nos permite obviamente dejar de lado otro tipo de conductas. El deporte crea disciplina, hay metodología, hay trabajo, hay esfuerzo, hay premio también cuando se da bien, hay trabajo en equipo, etcétera. Y eso lo necesitamos. Nuestras poblaciones en Atacama, por ejemplo, y aquí en Santiago, en Valparaíso, en todos lados, está la droga y la pasta base metida por todos lados. Lo que hagamos nosotros por el deporte, creo que son los antídotos, digamos, para impedir que ese tipo de, obviamente, conductas, digamos, o ese tipo de lacras, lo voy a decir así, no sigan creciendo. Y yo creo que aquí es donde el Estado, a través del Poder Ejecutivo, el Legislativo, tiene que entender. Este es uno de los caminos que hay, además, para ir, no sé si terminando, pero por lo menos tratar de que no siga creciendo la droga en nuestros barrios, en nuestro país. Hay balaceras todos los días por todos los barrios, prácticamente todas las comunas. Los angustiados que asaltan a las personas, porcentaje importante de los delitos. Entonces yo lo asocio mucho a eso, porque creo que este es uno de los antídotos que podemos como Estado usar, digamos. Y qué mejor que hoy día con el ejemplo de la delegación que estuvo en Cochabamba, ¿cierto?, con nuestra capitana, que fue elegida además por votación por los deportistas, y encabezó los 400 y tantos deportistas que fueron a Cochabamba, mostrar esto, tratar de divulgarlo para
incentivar la participación, incentivar el deporte y tomar conciencia. También aquí tuvieron más de 100 parlamentarios cuando le hicimos el pequeño homenaje de reconocimiento. Tomar conciencia de lo que significa. ¿Ah? Hay trabajo detrás y si hacemos las cosas bien, ¿por qué no podemos optar a ser segundos o terceros o primeros en los próximos sudamericanos? Fuimos quinto ahora, de más de 13, 14 países que compitieron. 14. ¿Ah? 14. Fuimos quintos, podemos ser terceros, segundos, primeros, podemos llevar al país a un estándar como de alguna manera lo es Cuba, como lo es Colombia, que están trabajando activamente, invirtiendo muchos recursos. Hay varios temas que ha tocado usted, diputado Mulet, respecto de el desarrollo del deporte, la necesidad de utilizarlo también como una herramienta contra los problemas que tiene la sociedad actual, no solo en nuestro país, sino que en muchas partes del mundo. En ese sentido, Camila, consultarte por cómo tú aprecias el aporte que tiene el deporte para el desarrollo de los jóvenes, de los niños, desde la infancia hasta, digamos, yo diría todas las edades, porque Chile lamentablemente también es uno de los países que presenta una de las tasas de obesidad mayores dentro del continente. Sí, creo que eso es un tema muy importante en el sentido de que este país es bastante sedentario y, como tú dices, tiene índices de obesidad muy altos y especialmente en jóvenes, o sea, en niños. Que es algo que, no se debería ver, deberían ser todos los niños súper activos y qué sé yo, pero estamos teniendo, quizás los ejemplos que ellos tienen a seguir no son los correctos. Y en ese sentido eso es lo que podemos quizás nosotros aportar los deportistas como un ejemplo para que ellos puedan buscar y aspirar a ser como, ojalá como nosotros, como Yasmani, como los que estemos ahí presentes en esos momentos y lograr que esos niños hagan deporte, hagan ejercicio, se muevan y ese apoyo por parte del gobierno quizás también sigue siendo escaso y puede ser mejor. Por ejemplo, si ven a los niños en el colegio tienen, 2 horas creo de educación física, o sea, como requerimiento mínimo, algunos quizás hacen más, pero eso es poquísimo, o sea, 2 horas a la semana no es nada. Es algo que se tiene que aumentar, que se tiene que exigir y sin las políticas públicas no se va a lograr así de un día para otro, tiene que ser como en cierto sentido una exigencia. Y en ese sentido, Yasmani, tú que obviamente tienes también la visión de otro país, si comparamos cómo está Chile, por ejemplo con el caso cubano, o lo que tú has podido ver en otras latitudes, ¿cuál es el diagnóstico que haces al respecto? O sea, desde el punto de vista, el deporte educa, forma a las personas. Tu nivel de salud va a ser mucho mejor al practicar deporte. Familias que quizás no tengan un nivel económico muy bueno pueden verse, reflejados en el deporte. Por ejemplo, un niño que quizás en su ciclo social de familiar no tenga muchos recursos para sobrevivir, puede ingresar a una escuela deportiva donde los padres van a estar más tranquilos. Ahí van a tener comida, alojamiento y se está formando un futuro campeón. O sea, alguien de la familia que puede sacar la cara, que puede surgir, ¿entiendes? Surgir en el país y eso es algo que un atleta puede lograr incluso viniendo de una familia humilde. Entonces, claro. Un tema sin duda que es muy importante, que es el fomento y el desarrollo del deporte. Nosotros vamos a revisar ahora declaraciones de parlamentarios respecto a todo lo que ha significado el proyecto de ley que, lo mencionaba el diputado Mulet también, significó justamente la nacionalización, en este caso de 2 deportistas para nuestro país, para defender los colores de Chile. ¿Cómo ha sido esta tramitación? Lo revisamos en las declaraciones de los diputados Pepe Out y también de Tucapel Jiménez, 2 de los impulsores de esta normativa. Lo que se observa es un nuevo espíritu de los jóvenes deportistas chilenos, que ya no salen a tener triunfos morales, sino que salen a ganar. Bueno, estamos doblemente contentos, pero más que por el resultado, fíjate, por la felicidad con que ambos viven ese resultado, el entusiasmo con que portan la bandera chilena. Porque claro, el oro o la plata, en fin, en este caso el oro, tienen que ver con su rendimiento. Pero nosotros estamos contentos porque, y no nos arrepentimos, porque ellos se sienten verdaderamente chilenos, no solo están luchando o levantando pesas por Chile, sino que son chilenos como el que más cantan la canción nacional con el mismo entusiasmo que los mejores chilenos y ganan medallas de oro
con más entusiasmo todavía que los propios chilenos. Y feliz por ellos también, porque uno además cuando vinieron uno los conoce también como personas, no solamente como deportistas. Nosotros sabíamos que eran grandes deportistas, nos sorprendió que se acercaran acá, que vinieran ellos en busca de nosotros a pedir ayuda, ese cariño por nuestro país, por querer representar a Chile, por vestir la camiseta, nos llamó también la atención. Y bueno, y ahí uno también conoce un poquito más a la persona. También hace un recuerdo al exdiputado Jaime Piloski, que también fue activo y partícipe de estas dos nacionalidades, pero felicitarlo a ellos y al resto de los chilenos que hicieron una destacadísima participación. Así que feliz, y yo creo que nos van a seguir dando logros deportivos. Teníamos ahí entonces las declaraciones de los parlamentarios, de los diputados Pepe Out y Tucapel Jiménez respecto de este proyecto. Lo mencionaba hace un ratito también el diputado Jaime Mulet, la nacionalización, lo que significó este proceso, pero que más allá, lo comentábamos también fuera de micrófono, de un tema administrativo, es un tema de política pública, por llamarlo de alguna manera, de traer nuevos talentos, que en este caso es el deporte, pero que imagino también se quiere ver reflejado en distintos ámbitos, considerando todo el tema de la integración que también está tan en boga en nuestro país, diputado. Bueno, yo creo que es una transformación que está viviendo el país y que en buena hora, digamos, yo la veo desde el punto de vista cultural muy interesante. Toda la cantidad de migrantes que tenemos hoy día. Chile, que es un país, está al final como Finisterra, es cierto, al final del mundo prácticamente, nos acostumbramos a estar muy aislados. Y eso creo que a la vez nos retrasa muchas veces nuestro desarrollo, nuestra cultura. Hoy día tener inmigrantes de distintos lugares del mundo y de Latinoamérica creo que enriquece. Por eso que no hay que tener miedo a esto de la gente que cruza la frontera y se viene para acá y se nacionaliza. ¿Cuál es el problema? Estamos acá, te fijas, juntos y estamos trabajando en el deporte como también en otras instancias. Yo quisiera también señalar otro aspecto que me parece muy importante y que lo veamos hoy día en este reconocimiento que hicimos tan pequeño pero significativo para todos nosotros también. El deporte es una de las pocas actividades que une. Y los políticos, yo soy político y seguramente ellos me ven como político, a mí yo los veo como deportista. Los políticos en muchas cosas nos unimos y trabajamos muy bien, y en otras no tanto, la verdad. Y hay mucho problema y la gente tiene su juicio. Pero yo creo que particularmente en la Cámara de Diputados estamos haciendo un esfuerzo importante en el último tiempo. Por eso yo hablo de una nueva Cámara de Diputados con un nuevo sistema de elecciones, más justo, proporcional, con gente nueva que entró, más de la mitad de los diputados hoy día son nuevos, por primera vez están. Y bueno, y en esto, por ejemplo, lo de hoy día, tú juntas gente de distintos colores políticos y estuvieron presentes, no sé, pues Erika Olivera, que además es diputada y es una tremenda deportista chilena, Sebastián Keitel, estuvo Pablo Prieto, que fue futbolista profesional, Jaime Belolio, que me comentaba que también había sido seleccionado chileno hasta su segundo año de universidad, no logró medallas, pero un hombre que estuvo metido activamente en el deporte, y bueno, y unos de un color político, otros de otro, Celis, presidente de la Comisión de Deporte, usted mencionaba a Pepe Out, ¿cierto?, a Tucapel Jiménez. Entonces el deporte además nos une, y nos une obviamente en algo bueno para todos, bueno para los deportistas y bueno para el país, y eso creo que también es una cuestión significativa. No son muchas las cosas que nos unen, porque tenemos a veces diferencias que tienen que ver con sesgos o posturas ideológicas. Pero aquí hay una actividad, y si además es una actividad tan noble y tan positiva, como lo destacaban también Yasmani y Camila, digamos, el hecho de que el deporte obviamente es un antídoto para la salud, digamos, es prevención en materia de salud, obviamente. Tenemos un gasto inmenso en el país en materia de salud, con un retraso inmenso en las listas de espera y todo, que el país no ha tenido cómo solucionar. El deporte también es prevención, es vida sana, como lo recordaban recién, a propósito de la obesidad en los niñitos. Entonces creo que tiene puras derivadas positivas. Y por eso que con la presidenta, con Maya Fernández, que no pudo estar hoy día acá, porque se tuvo que ir a Santiago, pero quisimos hacer esto. Y como te digo, se sumaron gente de todos los colores políticos, así que yo me alegro que lo hayamos hecho y creo que es una de las actividades donde la política se tiene que meter más para, obviamente, apoyar más. Los beneficios en ese sentido de la actividad deportiva son indudables, nadie los puede siquiera cuestionar. Pero, ¿qué sientes, o a tu juicio, Camila, qué falta para que se apoye de una manera, digamos, más resuelta la actividad deportiva en nuestro país? Porque
los logros que ustedes están teniendo, claro, son muy importantes, pero tampoco hay que desconocer que muchos de ellos son base, o en base, mejor dicho, al esfuerzo, al sacrificio de los propios deportistas. Desde el punto de vista de las políticas públicas, ¿qué es lo que, a tu juicio, por ejemplo, falta en el territorio nacional? Yo creo que un apoyo importante es sin duda en la juventud, cuando los deportistas están recién comenzando, desde chiquititos, porque la verdad es que cuando, claro, uno ya llega, no sé, a mi edad yo tengo 29 años, ya me formé, ya aprendí el deporte, ya hice todo, y no hubo una inversión en mí como deportista cuando yo era más chica. En ese sentido, toda esa formación es la parte más importante de cuando uno es menor de 15, es una etapa muy importante que te va a formar para el resto de tu carrera. Si es que ahí no recibes apoyo, si es que cuando estás empezando no recibes el apoyo, ya a la última parte de mi carrera es muy difícil que yo logre algo que siga mejorando, que es más difícil. Cuando uno es más joven es donde se pueden hacer cambios bastante más sustanciales. Entonces, un apoyo en las preparaciones, en los principios, la primera parte de las carreras, yo creo que es algo importante. Y en ese sentido, Yasmani, ¿tú cuál es el punto que quizás mejorarías, considerando que tú tienes una visión, vienes desde fuera y has visto otra realidad en materia de deporte? O sea, como decía Camila, hay que empezar con las edades más tempranas. Edades más tempranas, crear centros de entrenamiento para niños, que es lo fundamental. Ya que, no sé, muchas veces un niño, por ponerte un ejemplo, un niño chileno tiene 15 años y lleva en el deporte un año. Sin embargo, otro niño de cualquier otro país tiene la misma edad, pero lleva 10 años en el deporte. Entonces, es mucha la diferencia cuando se le exige a un niño, sí, ¿y por qué no gana? O sea, si se ponen a comparar, el niño, no sé, de otro país lleva mucho más años en el deporte, tiene más conocimiento, es como un profesional, pero con 15 años. Entonces creo que hay que enfocarse más en los niños y esos niños van a ser los que van a ser los futuros campeones. Estamos partiendo tarde, entonces. Claro. Hacer centros, creo que haciendo como unas pequeñas AIDES, centros de entrenamiento dispersos en todo el país para los niños más chicos, va a crear una mayor rivalidad en Chile. O sea, no solamente va a ser la comuna de Santiago o la comuna de Valparaíso, van a ser muchas comunas las que van a tener muchos atletas, entonces el nivel va a ser mucho mayor. A la hora de competir en un nacional, esos niños cuando vayan a competir fuera de otro país van a tener mucho nivel y muchos resultados. Perfecto, Yasmani. Nosotros vamos a seguir revisando declaraciones, vamos a seguir revisando reacciones, en este caso la diputada Marisela Santibáñez, quien también se refiere al tema de la integración, la importancia que tiene este tema, no solo lo decíamos hace un rato en el deporte, sino que también en toda la actualidad, la realidad nacional, el presente que vive nuestro país. Sin duda que hay que aplaudirla, levantarla, pero al mismo tiempo uno se hace un pequeño cuestionamiento. Bueno, esto habla de la inclusión, de lo que yo te decía, de abrir las puertas, qué sé yo, y ahí tú vienes a pensar en otras temáticas. ¿Por qué si lo logramos acá, este tema de la gracia, no lo logramos en temas como los vecinos latinoamericanos y cerramos las puertas? ¿Por qué somos tan buenos en algunas temáticas cuando se trata del deporte, pero no así de los inmigrantes cuando se trata de recibirlos respecto de la salud y la educación? Son temas que hay que abrirlos. Si tenemos un ejemplo de algunos diputados que pusieron esta moción de gracia para que algunos extranjeros o algunas personas que querían defender nuestra bandera lo hicieran, ¿para qué? ¿Para sumar medallas? ¿O para efectivamente integrar grandes deportistas que le den al resto de los chilenos un ejemplo de trabajo deportivo, digo, o de disciplina, que hoy día los chilenos no tenemos? Pensemos también en las horas de educación física que dedicamos a nuestros hijos en los colegios, en las escuelas públicas. Todo eso es un gran debate que viene de un triunfo. Teníamos ahí entonces la declaración de la diputada Marisela Santibáñez. Nosotros seguimos en este especial de puntos de vista. Diputado Mulet, bueno, la Cámara ha tenido, lo hemos dicho en varias oportunidades en este programa, un importante rol desde el punto de vista de lo que ha sido el proceso de nacionalización de deportistas, también con este homenaje que se hace hoy a la delegación que obtuvo este importante resultado en los Juegos de Cochabamba, pero desde el punto de vista legal, iniciativas, ¿cómo se podría ayudar más al deporte chileno en general? Yo creo que bueno, hay varias cosas. Entre paréntesis, el fútbol, por ejemplo, hay toda una discusión respecto al rol de la NFP, hablando de este deporte que es tan popular y tan masivo. Hay una ley que está viendo las sociedades anónimas deportivas, digamos, y reviendo ese asunto.
Pero hoy día, conversando con el presidente del Comité Olímpico, nos planteó algunas cosas, algunas preocupaciones que tienen ellos directamente. Conversábamos con Miguel Ángel Mujica, ¿ah? Y particularmente uno de los temas que es un poquito redundante, pero es muy importante, tiene que ver con la discusión presupuestaria. Nos decía, mire, nosotros ni siquiera somos invitados a la discusión presupuestaria cuando se dé la partida del Ministerio de Deporte, y queremos que la subcomisión de presupuesto respectiva nos invite para decirle qué estamos haciendo, qué necesitamos. Nos señalaba que el presupuesto fundamentalmente del deporte de alto rendimiento se ha mantenido prácticamente igual durante muchos años, apenas subiéndolo por el IPC, digamos. Entonces no ha habido ahí una ayuda. De manera que desde la óptica parlamentaria, lo que nos pide el Comité Olímpico fundamentalmente es hacer fuerza, digamos, para en la discusión presupuestaria tener mayores recursos, digamos, una buena discusión presupuestaria y justificar un aumento de los recursos. Y lo otro, la preocupación también que hay algunas iniciativas legales que de alguna manera buscan formar algún tipo de federaciones de algún tipo de disciplinas que pueden complicar la estructura deportiva hoy día que maneja durante tantos años el Comité Olímpico. También nos hizo algunas apreciaciones respecto de eso. En orden a respetar, digamos, legislativamente todo lo que implica los deportes olímpicos que están agrupados a través del Comité Olímpico de Chile, que agrupa todas las disciplinas olímpicas en las que por lo demás participa Chile en los distintos juegos, los sudamericanos, como los muchachos en Cochabamba, los panamericanos o las olimpiadas. Diputado, hay también algunas mociones de parlamentarios, de hecho lo invito de inmediato a revisar una declaración de la diputada Erika Olivera, porque ella propone un proyecto de ley que dice relación con la cobertura de salud para los deportistas. Revisémoslo y lo comentamos de inmediato. Yo por lo menos veo que hoy día tenemos alguna posibilidad de soñar nuevamente con esas medallas a través de las pesas, de la halterofilia. Hoy día tenemos 2 deportistas que son nacionalizados chilenos, Arley Méndez y Yasmania Costa. Arley es un deportista que ha demostrado tener una capacidad tremenda y que yo creo que él se está preparando para ir a pelear una medalla a los Juegos Olímpicos de Tokio. Por lo tanto, la inversión obviamente tiene que, ojalá, ir de la mano con lo que se requiere en cuanto a preparación. Yo hoy día, dentro de esta semana o la próxima, voy a estar presentando un proyecto que habla y que viene a solicitar al presidente de la República la previsión de salud para los deportistas de alto rendimiento, porque hoy día el deportista todavía es un indigente ante el sistema. Hoy día el deportista no es reconocido como tal en cuanto a su actividad, no es reconocido como un profesional. Por lo tanto, para mí es súper importante dar ese primer paso y que ellos cuenten con esta previsión de salud que hoy día no tienen. Ahí estaba la declaración de la diputada Olivera, lo conversábamos con el diputado Mulet, pero quiero preguntarle directamente también a los deportistas sobre esto, porque ella lo que propone es que existe una cobertura de salud, considerando que los deportistas hoy no la tienen desde el punto de vista como si fuera una profesión, el deporte que ejerce, que claramente en Chile no lo es. ¿Cuánto les contribuiría a ustedes el impulsar, por ejemplo, una iniciativa de estas características o algo similar? Creo que es un tema súper importante, como tú lo dices. A nosotros, por el tiempo que le dedicamos al deporte, es prácticamente un trabajo, o sea, casi full time, en horarios distintos que un trabajo tradicional. Pero es algo que no tenemos ninguna seguridad en todos estos años de carrera, no tenemos ninguna seguridad de cuando terminemos, de que podamos tener algún beneficio en ese sentido, en el tema de salud, por ejemplo, o en muchos otros. Es que ¿cómo se llama? Si es que alguna deportista queda embarazada, por ejemplo, no hay ningún resguardo en ese sentido, está recibiendo un sueldo, el sueldo, por ejemplo, del Prodar, si queda embarazada, se le asegura mantenerlo, pero después igual no tiene ninguna seguridad en el tema de salud. Entonces, son temas súper importantes para nosotros, que son prácticamente, o sea, como básicos de un deportista, de cualquier trabajador. Y nosotros somos un trabajador más en este país, al final. En ese punto, Yasmani, ¿también estamos atrasados respecto a la realidad de otras naciones? Sí, o sea, en el tema de salud, un deportista, o sea, está expuesto a lesiones constantemente, mientras sube activa como deportista. Y creo que es un tema muy importante que deberían tener en cuenta. Y también, o sea, después que uno termina su carrera deportiva, quedan secuelas a través de los años del deporte, cosas que deberían también tener en cuenta a la hora de poner un proyecto así. O sea, somos atletas y estamos constantemente expensas de lesiones,
lesiones del momento y lesiones que llevan tiempo de desgaste y cosas así. Ahí hay un desafío entonces, diputado Mulet, para la Cámara en general, para el país en general. Fíjate que Eric Olivera lo planteó en su primera intervención en la Comisión de Deporte. Y algo parecido planteó Sebastián Keitel también. Dos deportistas destacados, bueno, todo el país lo conoce, ambos. Y planteó el tema de la previsión y el tema de la salud, Eric Olivera, con mucha fuerza. Y claro, lo que relatan a Camila y la verdad es que es así, pues imagínate además las secuelas que quedan muchas veces con las exigencias que tienen durante su época, ¿cierto? De actividad dura, ¿cierto? Hay secuelas. El embarazo, como plantea Camila, ¿qué va a pasar? Quedan sin ingresos cuando tienen, o se acabó el periodo de apoyo y no hay, da como hasta vergüenza, fíjate, que no tengan una protección en materia de salud digna, digamos, y necesaria. Exponen además su salud día a día, en competiciones son rudas muchas veces, bueno, prácticamente siempre, son rudas, difíciles. Están exponiendo y desgastando la salud física y psicológica de manera importante en los combates de lucha grecorromana o en el remo o en cualquier otra disciplina. Entonces creo que ahí el proyecto de Erika Olivera debiera ser una situación prioritaria y lo planteó ella con mucha fuerza. Y yo creo que sin lugar a duda hay que darle todo el apoyo. Eso requiere apoyo, como la mayoría de las cosas usted sabe que es la Cámara del Poder Ejecutivo, pero creo que es algo absolutamente urgente, fíjate. Creo que ahí hay una deuda muy clara, digamos, muy clara con los deportistas. Le estamos exigiendo y le estamos entregando muy poco. Planteaba también Erika y Sebastián la posibilidad de que, por ejemplo, haya preocupación especial respecto a los deportistas que ya dejan de competir, que sean los primeros llamados a ser los monitores, las personas que empiecen a distribuirse por el país, digamos, para enseñar a los niños, deportistas que fueron, que jugaron, que estuvieron en los distintos campeonatos sudamericanos, panamericanos, olimpiadas, en fin, que debieran ser muy cuidados por el país, porque los niños además los ven como ejemplo. No es lo mismo que vaya cualquier educador de educación física o una entrenadora que vaya a un campeón, que vaya a, no sé, pues tú te fijas, o cualquier otro campeón de otra disciplina. Entonces ahí también como que el Estado no cuida esos recursos, digo recursos entre comillas, esa experiencia, esa historia que está, que sin lugar a dudas sirve mucho ejemplo. Uno mismo cuando ve un deportista, bueno, de mi época a lo mejor, no sé, pues era Sebastián Keitel, él es más joven que yo, pero o en el fútbol, no sé, pues, Zamorano, Caselli, y uno lo miraba y era obviamente un deportista consagrado a esa naturaleza, obviamente es un ejemplo, son símbolos. Sí. Entonces creo que hay que usar esos símbolos positivamente para promover el deporte y cuidarlo, y creo que lo estamos haciendo muy mal como país. Sin duda una serie de temas que están entonces sobre la mesa, que son prácticamente necesidades del país, en los que seguramente la Cámara de Diputados, si es que algunos de ellos se transforman en iniciativas legales, va a ser la Cámara un gran aporte para poder avanzar en estas materias. Diputado Jaime Mulet, Camila Carán, Yasmania Costa, les agradecemos el haber conversado hoy con nosotros aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias. Hasta ahí entonces la conversación, el diálogo para analizar un tema tan importante como es el deporte, la formación y, por qué no decirlo, la salud y la importancia que esto tiene para el futuro de las distintas generaciones en nuestro país. Nosotros nos reencontramos en una próxima edición aquí, en Puntos de Vista.